En este vídeo vamos a ver qué es PRTG, qué podemos hacer con él y además cómo podemos configurarlo para poder ir más allá de la configuración predeterminada de PRTG. Es muy frecuente que en cualquier estructura de red tengamos varios servidores dedicados. Por ejemplo, tengamos un servidor para un servicio web y otro servidor para una base de datos. Pues, gracias a PRTG podremos saber en todo momento el estado de nuestra red y gracias a sensores en concreto como Packet Sniffer, SSH Script y HTTP podremos saber el funcionamiento y estado no solo de nuestra aplicación web, sino de toda nuestra infraestructura que tenemos monitorizada gracias a este programa. Empecemos por ver qué es PRTG. PRTG es un servicio de monitorización que nos permite ver en todo momento la disponibilidad de nuestro entorno de red, el estado del software y hardware de cualquiera de nuestros servidores, monitorizar otros servicios, incluso bases de datos y sistemas operativos como Windows, Mac y Linux. También nos permite ver el estado de nuestra red, así como la disponibilidad de servicios en la nube. Otras ventajas de PRTG es que es altamente personalizable y muy intuitivo. A continuación, vamos a dar un pequeño paseo por la herramienta. Bien, ahora, como vemos, estamos en la ventana principal de PRTG, la cual nos hace un pequeño resumen del estado de nuestro sistema. Podemos ver la cantidad de sensores que tenemos, el estado de las alarmas, de nuestra licencia y unas notificaciones aquí arriba. También, si nos vamos a Device, podemos ver un resumen más detallado de no solo los sensores, sino de cada una de las máquinas que hemos introducido en el sistema. ¿Qué son los sensores? Bien, los sensores monitorizan un apartado en concreto de la máquina que hayamos seleccionado. Por ejemplo, podemos hacer que mida el estado de la CPU, de la memoria, del espacio en disco. Por ejemplo, que el estado de un servicio Oracle, como tenemos aquí. Y con un sencillo sistema de colores, nos está indicando el estado de cada uno. Verde cuando todo está funcionando bien, amarillo cuando hay algún problema o no, y otras más funcionalidades. También vemos que disponemos de un sistema de alarma es capaz de crear informes, puede crearnos nuestros propios logs y un sistema propio de ticketing que ayudaría a los técnicos a resolver nuestras incidencias. Para gestionar las incidencias, una función muy útil a la hora de gestionarlas son las notificaciones. Estas son acciones que PRTG ejecutará cuando se lo ordenemos. Es decir, podemos ordenar a PRTG que cuando se produzca una incidencia nos envíe un email, lance un script, entre otras muchas funciones que pueden automatizar la resolución de las incidencias. Como dijimos al principio del vídeo, vamos a hablar no solo de qué es capaz PRTG, sino de cómo se puede solucionar algunas de sus carencias gracias al scripting. Vamos a empezar hablando de los sensores que vamos a usar en nuestra demostración. Primero empecemos hablando por el sensor web.
El sensor web o HTTP sensor permite, como vemos aquí, ver el tiempo de carga de nuestra página, los bytes recibidos, el tiempo de descarga de la misma y el tiempo que tarda el primer byte en llegar. Como vemos, tenemos a nuestra derecha un informe de las últimas horas, días, 30 días, incluso un año. También disponemos de una pequeña tabla que podemos consultar si no queremos usar las gráficas. También podemos monitorizar ciertos elementos de nuestra página web. Esto quiere decir que podemos ver si cierto elemento de nuestra página web tarda más tiempo en cargarse que otros. También, otra función que nos permite es comprobar el estado del acceso a nuestra web. Es decir, podemos comprobar si es posible logarse en nuestra página web en caso de tener login. Y además, existe una versión de este mismo sensor que nos permite saber la disponibilidad de nuestra web, en caso de ser pública, desde cualquier lugar del mundo. Otro sensor que vamos a utilizar sería el Packet Sniffer. Este sensor nos permite monitorizar el uso de toda nuestra red. Como vemos aquí, en la parte superior tenemos unas gráficas con las mayores conexiones, protocolos, conexiones entre equipos. Al igual que en la web tenemos unas gráficas que nos miden el uso de cada uno de estos protocolos. Y, por ejemplo, si pulsamos aquí, por ejemplo, en Top Talkers, se nos genera unas gráficas que nos miden el uso de cada uno de estos protocolos. Y, por ejemplo, si pulsamos aquí, por ejemplo, en Top Talkers, se nos genera un informe más detallado. Como vemos, podemos clasificar por horas. Tenemos también una gráfica que nos indica qué IP ha hablado, entre comillas, con cuál otra. Podemos ir moviéndonos entre estas. Y a nuestra derecha tenemos un informe en forma de tabla con la IP de destino, la IP de origen, los bytes usados y el porcentaje que éste representa. Si miramos, por ejemplo, en Top Connections, podemos ver las conexiones más usadas y entre cuál, al igual que en la otra, simplemente pasamos por encima y nos indica no solo el número de conexiones, sino entre cuál y cuál. En Top Protocols se nos genera una gráfica en la que podemos ver qué protocolos han sido los más usados. Como vemos aquí, www, NetBIOS, Remote Control, con su propia tabla generada para que nos sea quizá más fácil la lectura. También podemos, si volvemos a la pantalla principal de este sensor, podemos generar nuestras propias gráficas o tablas. Aquí hay algunas ya predefinidas, pero si pulsamos aquí, podemos elegir los campos para crear la tabla, el tiempo que este sensor va a tardar entre lectura y lectura y el número
de mediciones que va a guardar. Y por último, el SSH Script es un sensor que se conecta a nuestra máquina monitorizada y ejecuta scripts de forma recurrente, devolviendo a su vez un valor. Este sensor nos indica el tiempo de ejecución y si el valor es correcto o no. El tiempo de ejecución y si el valor es correcto o no. Bien, después de ver estos tres sensores, ya os habréis dado cuenta de que PRTG es capaz de monitorizar el estado entre el servidor de PRTG y cualquier máquina de nuestra red, pero, sin embargo, no es capaz de ver el estado entre cualquiera de estas. A continuación, veremos cómo el scripting y a los sensores que os he mostrado es capaz de solucionar esto. En nuestro ejemplo, vamos a utilizar un entorno con una aplicación web alojada en un servidor Linux conectada a una base de datos alojada en otro servidor. Esta aplicación web será monitorizada por el sensor HTTP. Pero, ¿cómo podemos comprobar el estado entre estos servidores? Gracias a dos scripts. Uno se encargará de lanzar de forma periódica una conexión con el servidor con la base de datos, generando un informe en TXT. El segundo, que será monitorizado con PRTG, con el sensor SSH Script, comprobará dicho informe y en función del resultado genera una alarma o no. En caso de generar una alarma, y gracias al Packet Sniffer, podremos saber el uso de nuestra red en el momento de la incidencia y así saber mejor la causa de esta. Bien, ahora que sabemos cómo funcionan todos los elementos que van a intervenir en esta solución, vamos a verlo de forma práctica. Como dijimos al principio del vídeo, este sistema está montado en Linux y aquí podemos ver el archivo que se encargará de hacer la conexión y generar un log, y este segundo se encargará de monitorizar el archivo log y avisar a PRTG cuando haya un problema. Vamos a mostrar, no de forma automática como debería hacerse, sino de forma manual para mayor comodidad, cómo funcionaría. Si lanzamos el script, que tenemos aquí ya preparado, nos hace una conexión. Estamos y vemos que en el archivo log se ha hecho un login. Ok, si ahora estamos y volvemos al archivo doc, ¿de acuerdo? Cuando se ejecute, cuando nosotros le hayamos dicho, nos devolverá, como veis aquí,
un OK. Esto quiere decir que todo está yendo como debería ir. Entonces, nuestro sensor en PRTG no nos dará ninguna alarma. Sin embargo, vamos a modificarlo, el log, para que nos dé un resultado negativo. Bien, vamos a borrarlo todo. Lo dejamos así, guardamos. Y lo quitamos. Y volvemos a lanzar el documento doc. Como veis aquí, nos ha dado otro mensaje. Este de aquí generará una alerta en nuestro PRTG, que vamos a ver ahora mismo. Bien, ya estamos en el PRTG. Ahora, si nos vamos aquí a dispositivos y vemos que el SSH script está en rojo. Y vemos que aquí arriba nos da un mensaje de error. Esto significa que el valor obtenido por el script no es el que le hemos ordenado. ¿Qué sucede a partir de ahora? A partir de aquí sucede lo que nosotros queramos. Es decir, podemos hacer que simplemente nos avise o podemos ordenarle que ejecute alguna tarea. Si por ejemplo nos vamos a Notification Triggers, podemos decirle que ejecute una notificación que nosotros le hayamos dicho. Puede ser desde enviar un correo, ejecutar otro script o ejecutar cualquier programa que esté en el servidor. Con esto, como hemos dicho al principio, podemos automatizar las soluciones. Así que, por último, antes de acabar el vídeo, vamos a ver cómo podemos configurar las notificaciones para que nos ayuden. Las notificaciones se pueden modificar desde aquí. Setup, Notification Templates. Tenemos un montón creadas ya de forma predefinida, pero si pulsamos aquí, Notification Template, podemos personalizarla y crear una para cada situación que nos venga bien. Bien, como vemos podemos elegir el estado de esta notificación, si va a estar iniciada o pausada, cuándo va a estar disponible, cuándo va a notificar y, por último, después de los accesos, podemos ver cuál va a ser su acción. Como hemos dicho antes, enviar un correo, añadir en una entrada un log, incluso enviar un SMS, ejecutar una acción por HTTP, ejecutar un programa. Si por ejemplo pulsamos aquí, aquí tenemos una lista con todos los scripts a los que PRTG tiene acceso, por lo que solamente seleccionaremos uno, por ejemplo este, que nos haría un traceroute. Rellenaríamos estos campos en caso de ser necesario. Y así, si además queremos que envíe un trap o que se asigne a un ticket para nuestro sistema de ticketing que hablamos anteriormente, también podríamos hacerlo. Incluso poder personalizar el contenido de este propio ticket. Incluso si disponemos de Microsoft Teams, también tiene compatibilidad con Microsoft Teams. Esto de aquí es una herramienta muy potente a la hora de, como hemos estado diciendo, automatizar toda o prácticamente todas las soluciones.
Por último, recordar que, aunque hemos visto este ejemplo en este entorno de PRTG, no quiere decir que solo sea válido en esto. Como dijimos al principio del vídeo, la solución de scripting más PRTG es válida para multitud de entornos. Por último, daros las gracias por ver este vídeo y recordaros que estamos a vuestra disposición en cualquiera de los teléfonos y correos que veis en pantalla para cualquier duda que tengáis. Muchísimas gracias.